buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto hablar con ustedes durante esta hora y vamos a comenzar, como es costumbre, con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía esta tarde con Radio María. Estamos transmitiendo desde la fresca ciudad de Chicago en esta tarde de noviembre, y en el último programa les había comentado de que hoy les iba a hablar sobre el documento final del sínodo de la sinodalidad. Bueno, en realidad es el documento final de la 16ª asamblea de los obispos, a las cuales también laicos fueron invitados. Pero este documento solamente resume de alguna manera lo que se habló durante el mes de octubre en Roma, ¿no? Recordarán que el sínodo comenzó en el año 2021 y que hubo consultas a nivel local, regional, nacional y continental. Todo eso se envió a Roma, se preparó un documento de trabajo. Con ese documento la 15ª asamblea trabajó en octubre del año 2023 y la misma audiencia, o mejor dicho, los mismos participantes de esa asamblea regresaron a Roma en octubre de este año para darle, de acuerdo al pedido del Papa Francisco, más tiempo de consideración a todos los temas que se habían desarrollado y volver para tener conversaciones, ¿no? En el programa pasado yo les decía de que había cierto descontento con el resultado de esta segunda asamblea sobre el sínodo de la sinodalidad, porque se esperaban grandes conclusiones, ¿no? Especialmente a lo que se refiere a la participación de la mujer como un ministro ordenado de la Iglesia, más precisamente como diácono, y también otros temas que tocan muy de cerca a regiones del mundo donde hay escasez de sacerdote y por consiguiente la Eucaristía. Entonces había una moción para considerar el tema del celibato de los miembros ordenados de la Iglesia, pero no se resolvió ese tema. De todas formas, el documento final todavía no se tradujo al español o al inglés, está solamente en italiano, pero he podido obtener de un servicio especial un resumen en español que me gustaría compartirlo con ustedes. En este resumen se dan las grandes conclusiones, digamos que a las que se llegaron en esta asamblea, y pienso que nos va a dar una buena idea de todo lo que se discutió en un espíritu de oración, invocando la presencia del Espíritu Santo y siendo, por supuesto, caritativo, no solo en el dar, sino también el recibir. Así que, volviendo a mencionar el resultado del proceso sinodal, comenzó en 2021, se debatió en Roma durante 2 años consecutivos y se ha materializado en este documento que de alguna manera va a marcar el futuro de la Iglesia. Y quiero hacer esta aclaración, aunque he percibido un descontento en ciertos sectores de la Iglesia, definitivamente hay grandes logros a través de este proceso sinodal y los voy a compartir con ustedes en este programa. Cuando el Papa Francisco se dirigió a la Asamblea el 26 de octubre,
él dijo de que no iba a publicar una exhortación apostólica o un documento, que casi siempre es costumbre de que después de un evento de esta envergadura el Papa publica un documento, pero el Papa dijo de que este documento, el que estamos tratando, tiene todo el texto necesario que él considera parte de el magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que la Iglesia enseña a todos los fieles. Hubo un total de 355 miembros que participaron de este proceso. Cada uno votó de forma secreta cada uno de los párrafos de las 54 páginas que contiene este documento, y en este documento se reflejan las conclusiones sobre cuestiones como el papel de la mujer, la descentralización de la autoridad de la Iglesia o el aumento de la participación de los laicos en la toma de decisiones. El borrador de este documento recibió 1.135 enmiendas o cambios, ¿no? O sea, hubo mucho trabajo sobre este documento. De esas enmiendas, 950 fueron colectivas, es decir, hubo grupos de participantes que propusieron enmiendas y hubo 185 enmiendas sugeridas individualmente. Hubo un documento que se publicó en el año 2023 que se llamó La Síntesis, pero este documento final de octubre de este año presenta propuestas que han sido más desarrolladas y recomendaciones estructurales más claras. Es decir, que al final de la Asamblea de octubre del 2023 sí se publicó un documento que hemos tratado en este programa, pero en este nuevo documento hay cuestiones más concretas. El documento de este año es un informe, como les digo, más concreto, con menos interrogantes y propuestas más específicas, y el documento está dividido en 5 partes. La primera parte, corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. La segunda parte, juntos sobre la barca, la conversión de las relaciones. La tercera parte, echen las redes, la conversión de los procesos. Esta parte, una pesca abundante, la conversión de los lazos. Y la última parte, y también los envío a ustedes, formar un pueblo de discípulos misioneros. En cuanto a los cambios estructurales clave que se proponen en la Iglesia, se destacan los consejos pastorales a nivel parroquial y diocesano. Ustedes saben de que cada parroquia y cada diócesis tiene un concilio o un consejo pastoral, o en algunos lugares le llaman una junta parroquial o junta diocesana, que es un grupo de laicos que son invitados por el párroco a nivel parroquial o el obispo a nivel diocesano para tratar diferentes cuestiones, y funcionan como un grupo que aconseja al párroco y al obispo en diferentes temas. Ahora, este documento invita a celebrar con cierta regularidad asambleas eclesiales a todos los niveles, buscando además no limitar la consulta dentro de la Iglesia Católica, sino estar abiertos a escuchar la aportación de otras iglesias. Mi interpretación de esto es de que así como este sínodo comenzó con una consulta abierta a todos los bautizados, por supuesto, los concilios pastorales parroquiales y diocesanos están invitados a expandir digamos, los temas que se tratan con miembros que no son, o sea, miembros del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, que no son parte de estos consejos o concilios, ¿no? Porque
como dice aquí, buscando no limitar la consulta dentro de la Iglesia Católica, o sea, no limitar solamente a un pequeño grupo de gente, sino expandirlo. Y también otro tema es escuchar aportes de otras iglesias que no son necesariamente católicas, ¿no? Eso es en un esfuerzo de tratar de ser más ecuménico, ¿no? Ecuménico es decir, universal, tratar de incluir y escuchar lo que otros opinan. También los participantes del sínodo demandan nuevos procesos de evaluación para el liderazgo de la Iglesia. El documento hace referencia a una autoridad sinodal proponiendo un equilibrio con la autoridad episcopal a la que se refieren como irrenunciable, pero no incondicionada. ¿Esto qué significa? De que los que tienen autoridad en la iglesia, sean párrocos u obispos, deben escuchar al resto de la iglesia antes de tomar decisiones. Por supuesto, se indica aquí de que la autoridad es irrenunciable, es decir, la autoridad es necesaria, sigue respetando algo que la Iglesia ha vivido por más de 2000 años, pero ahora se invita a los de autoridad dentro de la Iglesia a que efectivamente hagan participar a los bautizados de estas decisiones. Entonces, de este modo, se propone una revisión de las normas católicas en clave sinodal que aclare tanto la distinción como la articulación entre consultivo y deliberativo e ilumine las responsabilidades de quienes participan en los procesos de toma de decisiones en sus diversas funciones. Y esto está contenido en el párrafo 92 del documento, que cuando esté traducido al español lo vamos a compartir en este programa. Este párrafo lo único que hace es enfatizar lo que les acabo de comentar, ¿no? De que los obispos y los párrocos van a tener que, por supuesto, consultar con los bautizados, ¿no? Sobre diferentes decisiones, ¿no? También el documento indica la necesidad de establecer requisitos de rendición de cuentas financieras, medidas de prevención y respuestas al abuso, así como mecanismos de informes regulares y mayores requisitos de transparencia. Es decir, que, bueno, todo lo que se hace dentro de la Iglesia a nivel administrativo, tiene que ser compartido con los demás. Y bueno, se ve esto en nuestras parroquias. No sé dónde ustedes se encuentran, pero por lo menos en la Arquidiócesis de Chicago, cada parroquia debe publicar un reporte financiero al final del año fiscal que lo comparte con todos los feligreses, ¿no? Para que todos sepan cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y en qué concepto entra y sale, ¿no? Tal vez no es una práctica que se lleva a cabo en todos lados. Entonces aquí está el llamado de la Iglesia Universal a la Iglesia Universal, valga la redundancia, para que se crean mecanismos de transparencia, ¿no? Para compartir información. El documento también reitera la unidad en la diversidad propuesta desde el inicio del sínodo y sugiere una continua relación entre las iglesias orientales y latina e iniciativas ecuménicas y provisiones para la adaptación cultural de cada contexto. Y esto, por supuesto, es un tema importantísimo porque se le está dando valor a otras iglesias que, si bien no comparten al 100% la doctrina de la Iglesia Católica, sí comparten mucho y es importante de que se les tenga en cuenta. También el documento considera una revisión integral de la formación en seminarios, así como una integración de los principios pastorales. Y muchas veces lo que yo escucho, queridos hermanos y hermanas en Cristo, es de que en los seminarios
se forman grandes teólogos, pero no se dedica mucha atención a la formación de aquellos que eventualmente van a ser párrocos, ¿no? Que tienen que manejar temas administrativos, económicos, temas de liderazgo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en este sínodo se trató ese tema también. Y ahora vamos a hablar de el papel de las mujeres en la iglesia, ¿no? Que ha sido un tema bastante caliente, ¿no? Para calificarlo de alguna manera. Y dice, respecto al papel de las mujeres en la iglesia, el documento plantea un estudio continuo del ministerio diaconal, así como un aumento de los roles del liderazgo, la participación en la formación del clero y mayor voz en los procesos de tomas de decisiones. En concreto, el párrafo 60 de este documento indica que no hay razones para impedir que las mujeres asuman funciones de liderazgo en la iglesia. No se puede detener lo que viene del Espíritu Santo. Afirman en este sentido que la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal también sigue abierta y que es necesario seguir discerniendo a este respecto. Bueno, en este párrafo, por supuesto, bueno, sabemos que ya hay mujeres que tienen cierto liderazgo en las iglesias, ¿no? En las parroquias ahora encontramos eh, personas que se dedican a la administración de las parroquias, que trabajan muy cerca de los párrocos, que son mujeres y que traen todos sus talentos para hacer un buen trabajo. Yo he tenido y tengo el placer de conocer a muchas de estas damas que se dedican a ese trabajo. Pero, por supuesto, cuando se habla de la ordenación de la mujer, especialmente al diaconado, ahí es donde todavía el tema no está resuelto y recordarán que hemos hablado hace un tiempo sobre una entrevista que la cadena de televisión CBS de los Estados Unidos hizo una entrevista al Papa Francisco y le preguntó la entrevistadora al Papa sobre el tema de la mujer como siendo ordenada y el Papa en ese momento dijo que no. Ahora parece que este documento dice de que la puerta no está cerrada ante este tema. Pues honestamente no sé qué es lo que está frenando este proceso y por qué se requiere de más tiempo, porque ya ha habido dos comisiones que el Papa convocó para estudiar este tema. Se ha dicho que históricamente las mujeres tenían el rol de diácono en la iglesia. Algunos estiman que el rol de la mujer diácono era diferente del hombre diácono, pero bueno, por alguna razón tenían ese título eh, y realmente es un tema que sigue trayendo mucha confusión porque, por supuesto, no hay elementos eh, que, que digan que definitivamente esto no debe ser considerado, así que espero de que la Iglesia continúe con este discernimiento, que espero en lo personal que ocurra más pronto que tarde, porque definitivamente la contribución de la mujer en general en la Iglesia ha sido inestimable. Eh, yo pienso, y hay muchos que están de acuerdo conmigo, de que la Iglesia está viva gracias a la participación de la mujer. ¿No? ¿Cuántas mujeres en nuestras vidas hicieron todo lo posible para que nosotros los hombres nos acercáramos a la iglesia, ¿no? Yo recuerdo particularmente el trabajo de mi abuela paterna, mi mamá y mi hermana, tres mujeres que estaban muy comprometidas en la iglesia y que fueron quienes me alentaron bueno, eventualmente seguir la vocación al diaconado. Así que cuando nosotros vamos de visita a las iglesias vemos que hay una gran mayoría de mujeres, vemos quiénes son los que
llevan adelante el trabajo sin desmerecer la contribución de los hombres, por supuesto. Así que espero de que esto sea un tema que se trate y que se trate de una manera que definitivamente le dé a la mujer el rol que se merece dentro de la iglesia. También otro tema que podríamos decir caliente, pero no tanto como el tema de la ordenación de mujeres al diaconado, es el tema de la mayor responsabilidad de los laicos, ¿verdad? Los miembros bautizados de la iglesia que no han recibido el sacramento del orden. Y dicen, los laicos adquieren un papel esencial en el documento final. Los miembros han votado por una mayor presencia en las asambleas sinodales, en los procesos de discernimiento eclesial y en todas las fases de toma de decisiones, ¿no? Esta es una frase que está contenida en el documento, ¿no? Y por supuesto, en este sínodo, la sinodalidad, en las asambleas no solo han estado presentes obispos, pero también han estado presentes laicos, sacerdotes, creo que algún que otro diácono también participó. Entonces se ha comenzado a marcar ese camino, ¿no?, de la participación de los laicos en los procesos de discernimiento eclesial y en todas las fases de la toma de decisiones. También los asambleístas instan a llevar a cabo nuevos procesos de evaluación y selección de los obispos, una participación más amplia de los laicos en los puestos de responsabilidad en las diócesis, así como el aumento de su presencia en los procesos canónicos, ¿no? Yo recuerdo haber estado presente en un encuentro en la Arquidiócesis de Chicago hace unos años atrás con el cardenal Cupich, el arzobispo de Chicago, donde él dijo de que él iba a contemplar el poner a una persona laica al mando de una parroquia para que los sacerdotes solamente se ocupen de lo que es estrictamente sacramental, es decir, que todo lo que sea la administración de la parroquia caería sobre la responsabilidad de un laico, ¿no? Por supuesto, esto requiere una reforma del Código de Derecho Canónico, pero hay cierta apertura a esa realidad y sabemos de que, por supuesto, cada vez hay menos sacerdotes, ¿no? Las vocaciones no están surgiendo y bueno, podemos debatir de aquí hasta la semana próxima de por qué no hay vocaciones. Muchos de nosotros esperábamos de que este proceso sinodal abriera la puerta a ciertos temas que previenen el desarrollo de las vocaciones, pero no ha sido así, tenemos que seguir rezando. Pero por lo menos está la puerta abierta para que los laicos participen, ¿no? Y me parece interesante esto de la evaluación y selección de los obispos, ¿no? Eso era algo que, por muchos años y actualmente está siendo reservada a, a, a los obispos que están y tal vez a los consejos presbiterales, ¿no?, que son cuerpos consultivos que los obispos tienen y que están formados estrictamente por sacerdotes, ¿no? Entonces, tal vez lo que significa esto es que cada diócesis va a tener que incorporar a laicos en los procesos de discernimiento, en la elección o selección de los obispos, ¿no? Porque ustedes saben de que los obispos son nombrados por el Papa, pero el Papa recibe recomendaciones de la iglesia local, ¿no? Digamos, el arzobispo o el obispo de una diócesis o arquidiócesis debe proveerle al Papa ciertos nombres con información sobre diferentes sacerdotes que podrían ser elevados al episcopado, ¿no? Entonces ahora se invita a que en este proceso también participen los laicos. Y en cuanto a los temas más controversiales que esto, supongo el tema del celibato, se remarca la búsqueda de un equilibrio entre la tradición y las necesidades pastorales
así como el papel de la consulta de los expertos. Así que, bueno, es un llamado a dialogar. El equilibrio entre la tradición y las necesidades pastorales, tal vez en el tema del celibato van a tener que, la iglesia va a tener que analizar, ¿no? Bueno, tenemos el celibato desde el siglo, no recuerdo muy bien si era el siglo XI, y que es una disciplina de la iglesia, no es un tema de dogma, de fe o doctrinal, y solamente la iglesia lo llevó a cabo por el tema de las herencias que los sacerdotes casados y con hijos dejaban a su descendencia, ¿no? Pero bueno, espero que en algún momento esto se trate muy claramente. Para concluir este análisis o este resumen de este documento, dice, aunque la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad ha llegado a su fin, el Papa Francisco da por completado el camino sinodal, pero aún queda por delante una etapa crucial centrada en la implementación de las medidas acordadas para hacer de la sinodalidad una dimensión constitutiva de la Iglesia. ¿Esto qué significa? De que, bueno, ahora hay que ponerse a trabajar. Se han llegado a estas conclusiones y ahora hay que ponerse a trabajar para seguir estudiando el tema de la ordenación de las mujeres al diaconado, el tema de la participación de los laicos en la toma de decisiones y el tema de los obispos y los párrocos de escuchar más y, y con propósito a los laicos que también son parte del cuerpo místico de Cristo al ser bautizados. Así que con esto damos por concluido este resumen del documento de la 16ª Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad y cuando salga el documento completo traducido al español voy a citar algunos párrafos, no vamos a ver todo el documento, pero voy a citar algunos párrafos importantes, ¿no? Especialmente en los temas estos calientes, ¿no? Para denominarlos de alguna manera. Así que, muy bien, con esto concluimos esto, pero les pido que se queden en sintonía. Vamos a ir ahora a una pausa y vamos a regresar muy pronto con este su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y les pido por favor que permanezcan en sintonía. Regresaremos en unos minutos. Gracias. Esta es una producción de Radio María Spanish. Si te gustaría apoyar nuestra programación, envía tu donativo a Radio María Spanish, P.O. Box 41844, Houston, Texas 77241-1844 o visita nuestra página web www.radiomariasp.org y haz clic en el botón de donar. Somos una radio que depende de la generosidad de nuestros radioescuchas. Apoyándonos con tus donativos, podemos continuar con la misión evangelizadora de Radio María. Gracias, queridos hermanos y hermanas en Cristo, por permanecer en sintonía con Radio María y con este subprograma El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y ahora, en esta segunda parte del programa, me gustaría hablar de las elecciones presidenciales que acabamos de vivir hace unos días. Mucha gente está contenta, mucha gente está disgustada, pero después de todo, ¿qué significa la elección de los republicanos a la presidencia y a la mayoría del Senado y posiblemente también la mayoría de la Cámara de Representantes? Pues aquí tengo algunas conclusiones que he recabado de una publicación en la cual se habla sobre qué conclusiones podemos sacar desde el punto de vista católico, ¿no?
con respecto al triunfo del señor Trump como presidente de los Estados Unidos, más, como les acabo de mencionar, senadores y representantes de su partido, ¿no? Entonces, el primer tema es de que debemos enfatizar de que él llamó a la unidad de los americanos, lo cual es algo muy importante, especialmente después de la campaña política que ha sido tan abrasiva y divisoria en lo que es nuestro país, ¿no? Pero, en fin, ¿qué podemos decir nosotros como católicos sobre el resultado de esta campaña, ¿no? Y podemos también debatir de si la economía fue lo que jugó un papel más importante o si fue otra cosa, pero bueno, aquí hay ciertas conclusiones, ¿no? Primero me gustaría hablar del tema de la inmigración. Ustedes saben de que este es un tema que ha dividido a la sociedad americana y bueno, este candidato, al igual que en sus campañas presidenciales anteriores, volvió a hacer hincapié en la aplicación de las leyes de inmigración, pero en esta oportunidad prometió deportar a 10 millones de inmigrantes indocumentados si él era electo presidente. Durante el único debate que él tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, Trump afirmó que los haitianos en Springfield, Ohio, se estaban comiendo las mascotas de sus vecinos, lo cual no era verdad. A lo largo de la campaña, Trump se centró en historias de crímenes violentos cometidos por inmigrantes indocumentados, en lugar de las causas que impulsan a los migrantes al norte y la contribución que hacen a la sociedad estadounidense. Durante mucho tiempo, los obispos de los Estados Unidos han abogado en nombre de los inmigrantes. Su campaña Justicia para los Inmigrantes busca crear una cultura de bienvenida en la que todos los inmigrantes sean tratados con respeto y dignidad. Así que vamos a ver qué ocurre con este tema. Otro tema que como católicos nos concierne es el tema del cambio climático. El Papa Francisco escribió el documento Laudato Si, que habla sobre el cambio climático y cómo nosotros debemos prestar atención a eso. Y, por supuesto, el candidato republicano, como mínimo, es escéptico ante el tema de los cambios climáticos. En el año 2009, como un ciudadano privado, había este señor Trump expresado su apoyo a los esfuerzos para frenar el cambio climático, pero en el año 2014, cuando comenzó su campaña presidencial, lo calificó al calentamiento global como un engaño costoso. Cuando a él le preguntaron en el debate con la vicepresidenta Harris sobre su opinión, él ignoró la pregunta y en su lugar habló sobre los empleos en la industria manufacturera. Durante su entrevista de 3 horas con un presentador llamado Joe Rogan, que tiene un podcast, Trump reconoció a regañadientes las preocupaciones sobre el medio ambiente, pero rápidamente cambió de opinión y dijo, miren, durante 4 años tuvimos el aire y el agua más limpios, yo lo veo de otra manera, yo digo aire y agua. Recuerden esto, cuesta mucho más hacer cosas ambientalmente limpias, China no hace nada. Bueno, de todas formas, no resuelve el problema. En la histórica encíclica Laudato Si, el Papa Francisco advirtió en el año 2015 sobre un cambio climático extraordinario y una destrucción sin precedentes de los ecosistemas con graves consecuencias para todos nosotros. El Papa instó a las personas de buena voluntad a participar en un diálogo que pueda ayudarnos a escapar de la espiral de autodestrucción que actualmente nos envuelve. Así que también veremos qué es lo que hace este señor ahora que fue electo presidente sobre el tema del cambio climático. También durante su primer mandato, ¿no? Desde el 2016 al 2020, el señor Trump nombró a 3 jueces de la Corte Suprema, los cuales votaron a favor de revocar el fallo
el fallo, perdón, Roe versus Wade, que legalizó el aborto hace más de 50 años en este país. Y determinó este fallo que el aborto se convirtiera en un asunto que deberían resolver los estados. Sin embargo, durante la campaña electoral, el señor Trump se distanció de su anterior postura pro vida, así que no sabemos en este momento qué es lo que está pensando. El Partido Republicano solamente en su plataforma una vez menciona el tema del aborto. El partido dijo que se opondría al aborto tardío y que apoyaría la fecundación in vitro, ¿no? Y hablando sobre la fecundación in vitro, recordamos que la Iglesia Católica se opone a este sistema de concepción por no ser un tema natural. Y en alguna otra oportunidad hablaremos un poco más sobre el tema y por supuesto la Iglesia se opone al aborto. También debemos mencionar que el compañero de fórmula del señor Trump, el senador J.D. Vance, es el segundo católico que va a ocupar el puesto de vicepresidente. El primer vicepresidente católico fue Joe Biden. Así que desde el año 2008 tendremos por segunda vez un vicepresidente católico. Este señor lo escribió en un libro en el año 2016, perdón, y bueno, y este señor fue electo al Senado de los Estados Unidos en 2022. Es uno de los vicepresidentes más jóvenes que este país ha tenido en la historia. Pero lamentablemente este señor Vance está en contra de la posición de la Iglesia Católica sobre la inmigración. Tal vez está de acuerdo en otros temas, pero en el tema de inmigración está en total desacuerdo. Y para concluir, ustedes saben de que después de que las personas van a votar, se hacen esas encuestas donde se le pregunta a los que ya votaron por quién votaron y por qué votaron por ese candidato o por ese partido. Y las estadísticas cuentan de que el 56% de los católicos votaron por el señor Trump y el 41% de los encuestados votaron por la señora Kamala Harris. Esto es un tema interesante porque, como ya lo hemos hablado en otros programas, el Partido Republicano solamente abraza el tema del aborto como un tema católico, pero no tiene en cuenta los otros temas que ya hemos debatido en este programa. Y por supuesto el Partido Demócrata, con la señora Kamala Harris a la cabeza, se adhiere a muchos de los temas católicos, menos al tema del aborto, ¿no? Y tal vez el tema del suicidio asistido, aunque dentro del Partido Demócrata no hay un consenso general sobre este tema. Así que, en fin, así fueron los resultados de las votaciones. Como católicos debemos seguir orando para que sea quien sea el o la presidente de este país pueda llevar adelante una política que tenga en cuenta todo lo que hemos platicado en programas anteriores que nos han recomendado los obispos de los Estados Unidos. Así que tenemos que seguir desde nuestros lugares apoyando reformas a las leyes existentes que permitan una inmigración digna a este país, que proteja a todos los seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural y que tenga muy en cuenta la dignidad del ser humano también durante ese proceso, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural. Así que con esto damos por cerrado este tema. Seguramente en 4 años, si Dios nos da la bendición, volveremos a hablar de estos temas que tenemos que tener en cuenta en el momento de emitir un voto
Por supuesto, dentro de 2 años va a haber otras elecciones porque cada 2 años se renuevan partes del Congreso y del Senado. Así que también en esas oportunidades vamos a tener que tener eso muy en cuenta también, ¿no? Porque no olvidemos de que aunque hay un presidente que pertenece a un partido, el presidente no puede libremente hacer lo que quiere sin tener el consentimiento del Congreso. El Congreso está formado por 2 cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Los representantes, como su nombre lo indica, representan al pueblo. Los senadores representan 2 senadores por cada estado, o sea, representan al estado. Y todas las leyes que se promulgan en este país deben pasar por estas 2 cámaras y tienen que ser aprobadas por las cámaras antes de que el presidente las firme como ley y las lleve a la práctica. Así que tenemos que también tener eso en mente. Con esto damos por concluido el programa de hoy. Les deseo un feliz resto de semana y volveremos nuevamente con ustedes el próximo viernes a las 4 horas centro, 5 horas del este, con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Vamos a concluir, como es costumbre, con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me despido de ustedes cordialmente en Cristo Rey y María Reina. Gracias y bendiciones. Radio María agradece su amable sintonía a su programa Magisterio